La universidad y su trabajo, junto a las organizaciones sociales, en la búsqueda de soluciones para las problemáticas políticas, económicas y culturales de la comunidad. Humanidades, por la 103.7. El segundo bloque y con nuestro otro invitado. Es un gusto saludarlo, Joaquín Perren, docente de la Universidad Nacional del Comahue, investigador también de CONICET, así que alcanzaste a escuchar los minutos finales de la conversación para mi gusto, muy linda que tuvimos con Graciela Morgade, muy interesante, digo. Después te voy a preguntar algo al respecto. Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, es un gusto que estés acá, Joaquín. Hacía ya un tiempo que... es un gusto compartido. Quería tenerte aquí con nosotros. También tiene que ver con esto de los proyectos neoliberales o los modelos que hacen que las sociedades sean una cosa o más otra, ¿no? Vos sos el director de un proyecto de investigación que tiene asiento en la Facultad de Ciencias de Economía, digamos, ¿no es cierto? Es uno de los pocos proyectos de doble dependencia. Doble pertenencia. Depende simultáneamente de Humanidades y de la Facultad de Economía y Administración. Genial. El título que tengo es Segregación Residencial en las Ciudades Intermedias Argentina, el caso de Neuquén, 1991-2010. ¿Está bien? Tenés que respirar hondo antes de empezar a hablar del título, porque es muy largo. Pero hay la otros idea que son más largos y más complejos igual. La idea es analizar las desigualdades socioterritoriales en la ciudad de Neuquén en los últimos 20 años. Ese es el objetivo primario de la investigación. Ustedes, o vos ya dirigiste un proyecto anterior, digamos, con la misma temática, el mismo desarrollo, que era de 1980 al 2001. Al 2001. Sí, un primer tramo donde nos enfocamos específicamente en la década de los 80. Próximamente vamos a presentar un libro, así que qué bueno, Joaquín. Estás más que invitado. Sí, por supuesto. Si querés puedo anticipar algunas cositas. Anticipate lo que guste, claro. Sí, a mí me gusta siempre empezar estas charlas definiendo qué es esto de la segregación, ¿no? Que es una palabra que suena fuerte y que es bastante polisémica. Y podríamos definirla como la distribución desigual de los grupos de población en el territorio. Podríamos pensarla como una de las formas en las que se expresa el proceso de diferenciación social. Sería algo así como la expresión espacial de la estructura social. Entiendo que esto tendría que ver con lo que comentábamos antes, con el acceso a la tierra y a la vivienda y a dónde queda localizada esa tierra y qué grado de desarrollo puede tener esa vivienda. ¿De eso estamos hablando? Entre otras cuestiones. Entre otras cuestiones. Sí, entre otras cuestiones eso. ¿Qué más agregarías vos, digamos? A ver, la segregación sería entonces el reflejo espacial de la estructura social. Una sociedad desigual va a generar una ciudad fragmentada, pero no solo es una consecuencia, sino también la segregación es una causa, es una forma de retroalimentar esas desigualdades sociales. Si hay un barrio que es segregado y está distante de las ofertas de trabajo, es probable que en ese barrio se reproduzca intergeneracionalmente la pobreza. Si uno en un barrio solo tiene figuras que son bastante estáticas en términos ocupacionales, el único horizonte de expectativa es el de ser pobre. Entonces, una ciudad integrada es una ciudad mucho más mixta en términos socioespaciales. Va por ahí la investigación, y eso lo podemos medir. Eso me interesa. ¿Qué indicadores usa? ¿Cómo medís esto? La segregación se puede medir a partir de dimensiones. Se puede medir a partir de la concentración. Si en alguna parte de la ciudad hay muchos pobres, por ejemplo, o hay muchos ricos, esa sería una primera dimensión, la concentración. Sí. Una segunda sería la homogeneidad. Uno puede tener concentrado a todos los pobres en un lugar, pero si ese lugar también tiene ricos, clase media, ahí no habría segregación en materia de homogeneidad. Ahora, por ejemplo, un country es un gueto de ricos. Ahí solo hay ricos. Y la tercera dimensión, a partir de la cual podemos medir la segregación, es la distancia física, ¿no? Si tenemos un barrio donde están todos los pobres
y solo pobres, y ese barrio además está muy lejos, alejado de las ofertas laborales, ese espacio es triplemente segregado, porque allí están concentrados los pobres, porque es homogéneo en términos sociales y porque está muy pero muy lejos. Claro, en ese caso, lo de la distancia física específicamente, te pregunto, y antes mencionaste a los barrios cerrados o country, digamos. Sí. También es cierto que hay una tendencia ya hace varios años, o ya podríamos hablar de 2 décadas, de que los sectores o una familia, una persona, un poder adquisitivo más alto, decide alejarse del microcentro, por ejemplo, se va a unos 10-15 minutos de la ciudad, terrenos loteados donde eran chacras antes, y viven allí, digo. Hay una distancia física, pero hay un recurso que le permite llegar, trasladarse, digo. Sí. Ese es un fenómeno bastante actual y es lo que estamos estudiando. Nosotros la tendencia que vemos en el largo plazo es lo que llamamos gentrificación. Es decir, el centro cada vez se está volviendo más homogéneo en términos sociales. Siempre allí estuvieron los ricos, desde la década del 80. Siempre desde la década del 80 tenemos lo que nosotros llamamos el continente de la riqueza. Lo que estamos visualizando en los últimos 10 años es que ese centro, además de concentrar a los ricos, está siendo cada vez más homogéneo en términos sociales. Es decir, están desapareciendo los pobres del centro, por vía de un desplazamiento. Por eso nos animamos a hablar de gentrificación. ¿Y por qué los pobres no están en el centro? Por un mecanismo que es muy claro, el mercado inmobiliario. Claro. Se densifica el centro, crecimiento en altura, el impacto de una oferta habitacional que va por detrás de la demanda. Eso hace que los alquileres vayan en ascenso y que alguien que antes estaba habituado a vivir en el centro se tenga que ir a otros barrios. Y eso también afecta a la clase media. Yo no creo que esto que vos acabas de mencionar, de irse lejos, sea algo voluntario. Muchas personas se criaron en el centro, les encantaría seguir estando en el centro, pero se ven obligados a desplazarse. Una de las opciones son esas antiguas chacras devenidas en loteos, en urbanizaciones cerradas, que no son country. Hay que diferenciar entre un country, claro, hay algunas cosas que son amenities, otros no. Lo trabaja muy bien en turismo. Es una urbanización que es una cooperativa, ponen una tranquera. No, yo estaba pensando en country. Estaba pensando en los country. Que no son tantos. No son tantos, es cierto. No son tantos, los contamos con los dedos de la mano, y lo que sí hay mucho es urbanizaciones cerradas. Sí, entiendo. Y ahí empieza a haber un conflicto por el uso de la tierra, si se dedica a la agricultura, si se dedica al petróleo, si se dedica a lo residencial. Entonces esta gentrificación es interesante porque no solo afecta a los pobres urbanos, esos que vivían en el centro y que ya no pueden pagar un alquiler, sino también a aquellos de clase media que crecieron en el centro, les encantaría seguir viviendo en el centro, pero no pueden hacerlo. Porque no quieren pagar alquileres altos y porque ven como única salida comprar un lote en estas urbanizaciones alejadas del centro. Y después en los otros sectores, estoy pensando lo que pasó hace poquito en Parque Industrial, este grado de conflictividad social, digamos, que derivó en una toma, después la posterior represión que allí pero eso también se da por estos grados de concentración de lo que vos estabas hablando, de que hay sectores que pueden acceder a una vivienda, y a una tierra y después a la vivienda, mientras que hay otros que parecería ser que están totalmente imposibilitados. Totalmente. Porque entiendo que habla de una política pública que está atendiendo otras necesidades, o el mercado inmobiliario sigue ganando, digamos. Sí, y hay que atender a otra cuestión. Desde principios de los 90 el Estado se retira, el Estado provincial en materia de vivienda. Acordate que en los 80 había una política bastante activa en materia de vivienda, la mayoría de los planes que todos conocemos, las 1099, Gregorio Álvarez, todo eso es propio de los 80. En los 90, de la mano del neoliberalismo, de la mano del sovichismo, el Estado provincial se retira y ahí se empieza a generar el gap, el desfase entre oferta y demanda habitacional. Digamos. Y en ese contexto se potencia la segregación. Eso es lo que trabajamos en el proyecto. En los 90 se produce un aumento sustantivo de la segregación y en los 2000, en la década pasada, esa tendencia no se revirtió. Más allá de que se generó un proceso de distribución de la riqueza, más allá de todo lo que conocemos del kirchnerismo, eso no impactó tan fuertemente en el ámbito provincial. No, y en la estructura espacial de las ciudades. Pero ¿qué sería? Como que estamos un poco
digamos, de la mano del mercado también en la utilización del espacio? ¿No hay planificación del Estado? Es muy poca, y lo que uno ve mucho en los últimos años es lo que se denomina gobernanza neoliberal. Ya no es algo totalmente privatizado, sino que el Estado se asocia con los privados para generar diversos proyectos de renovación. El eje de la universidad, que está hoy por hoy en disputa, es uno de los ejes más importantes, donde se expresa con total claridad esto de la gobernanza neoliberal. El Estado asociándose con privados, con desarrolladores, para poner en valor, en todo sentido, un eje, generar un aumento sustantivo del valor de la tierra y por ende de los alquileres, y producir esto que estaba comentando recién. El estudiante que pagaba un alquiler cerquita de la universidad ya no lo va a poder pagar más, porque esa va a ser una opción para la élite. Claro. Estamos conversando con Joaquín Perren. Joaquín es docente de la Universidad Nacional del Comahue, es el director de un proyecto de investigación que tiene doble pertenencia entre la Facultad de Humanidades y la Facultad de Economía, el título Segregación residencial en las ciudades intermedias de Argentina, el caso de Neuquén, el periodo que estudian es 1991-2010. No se vayan porque vamos a seguir conversando con Joaquín. Un breve tema musical que nos preparó Bomba y ya estamos con ustedes. La única camisa que le queda es de la fábrica, la única guitarra que le queda da lástima. Es mi amigo Jimmy Henry el que nunca quiso fama y toca para sus amigos tirado en la cama. A veces lo veo venir y tosiendo empieza a sonreír. Vive de la suerte y la casualidad. Jim Henry, ahí va. Jimmy Henry, ahí va. Jimmy Henry. En el barrio se le acercan para escuchar historias de los héroes de esta calle que ya no están. Pelearon contra las jeringas y perdieron por nocaut. Para Jimmy cada cuerda es un amigo para recordar. Él sabe que todo cambió. A la cumbia ahora le dicen rock and roll. Silban duras de Box Day por la ciudad. Jim Henry, ahí va. Jim Henry, ahí va. Jim Henry. Ya robaron tantas veces la farmacia que no quiere abrir, pero atienden por el fondo porque saben que hay que vivir. A Jimmy no le venden ni aspirinas, lo quieren cuidar. Es el último guerrero Stratocaster que va a quedar. Estamos en vivo por Radio Universidad Calza. Universidad. Radio Universidad, hay que meterse en la casa. El otro me dijeron, basta decir Radio Calza, decir Radio Universidad. Bueno, Radio Universidad, ahí está, 103.7 en vivo, radiouncocalz.com.ar. Saludos para
el equipo docente del CPN 38 que nos hizo una consulta, ahora que Joaquín va a tirar algo de la respuesta al aire. Bueno, Joaquín Perren, a él me refiero, docente de la Universidad Nacional del Comahue, ya lo dije. Joaquín, contame un poquito, o contanos brevemente, porque después quiero que dejes unos minutos para que retomemos este recorte presupuestario, digamos, que se hace o se busca hacer a ciencia y técnica y liquidar, digamos, y volver a hacer de las universidades algo que sea parte de un libro de historia. Contanos un poquito de la conformación del grupo que te acompaña, porque creo que eso también da un buen indicador de la potencialidad del aporte de las disciplinas, ¿no? De varias disciplinas. Claro, en tanto proyecto de doble dependencia hemos logrado articular especialistas, profesionales de muy diversas disciplinas. Tenemos algunos historiadores, mucho más de los que debería haber, pero bueno, como el director es historiador... Hay una pequeña tendencia inconsciente. Hay un sesgo hacia la historia, que no está mal, es problematizar está bien. Históricamente los problemas del presente, de eso se trata nuestro proyecto, pero hay economistas, hay gente de estadística, hay geógrafos que nos ayudan con la cartografía, con la potencialidad que entrañan los sistemas de información geográfica, que lentamente están penetrando en todas las disciplinas y me parece que tienen un potencial fabuloso. Tenemos algún que otro sociólogo, arquitecto, gente ligado al ambiente o a las ciencias del ambiente, como a ellos les gusta definir. Es decir, tenemos un grupo que intenta ser algo más que interdisciplinario. Nuestra idea es ser transdisciplinario. ¿Qué significa esto? ¿Cómo sería esto? A ver. A partir de un problema, tratar de aportar desde nuestros propios saberes. Pero la idea es articular desde nuestras propias disciplinas y generar algo nuevo desde esas disciplinas. No que cada uno aporte de manera particular y aislado a ese problema, sino en función de nuestros conocimientos generar uno nuevo que apunte a entender cómo funciona ese fenómeno y tratar de aportar algunas solo posibles soluciones. Sí, teniendo en cuenta la característica del grupo, digamos, ¿no? Y además porque allí también, y va a parecer una obviedad lo que voy a decir, pero digo, la presencia de hombres y de mujeres en el grupo es muy igualitaria, si querés. Tenemos más mujeres chicas que chicos. Bueno, sí, y eso también me parece que enriquece mucho la perspectiva. Siempre los trabajo, digo, cuando no homogeniza un sector, digamos, por decirlo así, un género. Entonces, en relación a esto, digo, y teniendo en cuenta que la segregación es un campo donde uno puede transitar por muchos caminos allí. Yo te preguntaba fuera del aire, digo, ¿qué eje están trabajando? Y vos me decías que un eje que están trabajando y fuertemente es el eje de calidad de vida. Calidad de vida. Me interesa que nos metamos en eso. Contanos un poquito. Es un concepto también muy polisémico, difícil de asir, y por lo general en mis clases trato de definirlo por lo que no es. A ver. Y una forma de hacerlo es comparando, por ejemplo, con pobreza, que es un término que más o menos todos conocemos, como la carencia de determinadas cuestiones. Lo que pasa es que la pobreza siempre se define a partir de un piso, que puede ser un conjunto de servicios a los cuales uno puede acceder o un nivel mínimo de ingreso. De ingreso, ¿no? Sí, totalmente. Si es pobreza coyuntural o estructural. La calidad de vida no se mide en función de un piso, sino de un techo, de un óptimo. Un óptimo que se define socialmente. Es distinta a la calidad de vida en Turkmenistán que en Alemania, porque son parámetros culturales totalmente distintos. Y como parámetros sociales también van variando a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Entonces ahí tenemos una primera aproximación. Es un óptimo que se define socialmente y que es variable a lo largo del tiempo. Esa podría ser una buena definición. Y si tuviéramos una barrita de indicadores, bien, de eso quiero llenar ese casillero, mostrámelo. Nosotros trabajamos con 2 dimensiones y 5 subdimensiones. Las 2 dimensiones más importantes son, está muy bien ahí Marcos, estoy graficando, se escuchan, pero ustedes lo pueden imaginar. Soy muy visual, discúlpenme. Bien, una primera sería sociodemográfica. Sociodemográfica. Bien, y la segunda gran dimensión ambiental. Ah, bien, me gusta. Bien. Imaginen todos en su casa un gran círculo dividido en 2. Eso es lo que acaba de torta, dibujar. una torta. Una torta. ¿Está bien igual o no? Perfecto. Bien, okay. Y dentro de la parte superior de sociodemográfica.
de la sociodemográfica, de la parte superior de la torta, nosotros trabajamos cuestiones que tienen que ver con educación, máximo nivel de instrucción. O sea, una porción, decís vos. Que son variables proxy de ingreso, porque es probable que una persona que tenga una mayor formación tenga un mayor sueldo, ingreso. un mayor ingreso. Sí. Después trabajamos con variables sanitarias. Sanitarias. ¿Eso sería acceso a la salud? Sería lo que los especialistas llaman determinantes sociales de la salud. Me encanta eso, me encanta. Va por ahí. Pero explícamelo mejor, dame un ejemplo. Sería variables, te pongo. Sí, dale, variables. Acceso a agua, por ejemplo. Ah, buenísimo. Está altísimamente Agua demostrado que quienes no tienen acceso al agua, por lo menos no al agua corriente, tienen una mayor predisposición a adquirir diferentes tipos de patologías. Sí, ¿no? bien. Y la última con la vivienda. Ahí te está sobrando un casillero. Me sobró una... O sea, modificarlo, tacharlo. hice porciones muy chiquitas al principio. Sí. O sea, bueno. me dijiste que era, perdóname, Vivienda. vivienda. Lo que estuvimos hablando también. Lo que estuvimos charlando. Sí, por eso, perfecto. fíjate que el derecho a la vivienda es parte de un derecho mucho Una dimensión mayor, más grande. que es el derecho a la ciudad, que incluye Uf, todo esto. Sí, ¿no? totalmente. Y en el caso de lo ambiental, nosotros trabajamos con variables domésticas. Hay gente que trabaja con variables uniformes. Nosotros entendemos que por las particularidades de Neuquén no podemos comprar paquetes exógenos. No, Tenemos que seguro. ajustar esas variables ¿Y cuál es, a la realidad neuquina. cuál es nuestra realidad? Por ejemplo, una exógena, para que nos Dale. veamos un poco. Exógeno. Tornados. Bien. Neuquén No hay existen. tornados. Y si hubiera tornados, afectarían a toda la ciudad. No podríamos ver lo que sucede al interior de la ciudad. Exacto. Entonces ahí nosotros armamos dos variables y ahora estamos enriqueciendo con una tercera. La primera sería viviendas que están, esto lo han trabajado también en turismo, en el borde de la meseta. El Porque Pedemonte. El Pedemonte. Y geografía también, a través de un proyecto de extensión que Marcos también, Marison, que Marcos Plotier. Mare, que Sí, es nuestro sí. asesor del proyecto. Por supuesto, junto entiendo. a Germán Pérez. Por supuesto. En esas cárcavas, si hay ubicadas viviendas, hay un riesgo ambiental muy importante. A la Bueno, primer lluvia, lo pudimos ver en las inundaciones que hemos tenido en la ciudad y bueno, en Plotier también, en Centenario. Y la segunda variable, así se dice, Sí. ambiental, tiene que ver con las particularidades geográficas de la ciudad. Está en la confluencia de dos grandes ríos. Entonces, el riesgo de inundaciones es otra variable ambiental a tener en cuenta. Y ahora, para el último censo, para 2010, estamos trabajando en eso en este preciso momento, en esta semana, Ahora en vivo. en vivo y en directo. No yo, sino El algunos equipo, de mis el equipo. compañeros que los dejé trabajando en la universidad. Proximidad a pozos petroleros. Uf. Porque estaba muy lejos en la década de los 80 y en la década de los 90, ahora está Está entre nosotros. entre nosotros. Sí. El incendio que se dio en Plotier hace Exactamente. poco. Bueno, lo que está pasando en Nayen también, entre las Tenemos chacras. una becaria que está trabajando en los hornos donde se genera ese conflicto por el uso del suelo, entre uso agrícola, uso residencial y uso hidrocarburífero. Qué tema, Dios. Entonces, para 2010 vamos a incorporar esta variable que tiene que ver con la proximidad a la actividad hidrocarburífera. ¿Qué es lo que podemos trabajar en función de este combo de variables? En términos técnicos sería este set de variables. Está bien. Una más sofisticada. Sí, no, también es doméstico, Pero para un que la set, gente entienda, set de cocina, un combo, como paquetito cuando de... uno va a McDonald's, tiene una La serie cajita feliz. La cajita feliz de la Sí. calidad de vida compuesta por estas variables. Lo que nosotros observamos en la década neoliberal, los 90, es Sí. una caída sustancial de los niveles de calidad de vida. Nuestra hipótesis a priori, ¿Puedo interrumpirte? Sí, Calidad claro. de vida podría ser bienestar, Bienestar. bienestar, confort, digo... pero guarda, A ver. esto después, si querés, te lo paso en un paper que nos publicaron. Hay dos formas de pensar el bienestar. Uno es a la antigua, años dorados del capitalismo, bienestar Bienes de adherido, bienes de consumo y cuya principal forma de medición es el PBI per cápita. Está bien. Buenísima la Es declaración. mucho más, yo lo tendría que haber hecho antes. No, está bien, está Es bien. mucho más lo que nos oculta que lo que nos dice. Nosotros compramos bienestar desde Amartya Sen, ¿no? A partir de las oportunidades, las capacidades, desde los propios actores. Por supuesto. Su capacidad de ser autónomos. Sí, sentirse bien a pleno y Sentirse no bien. sentirse frustrado en esta vida coqueta. Exactamente. Digo, Entonces, coqueta por todo no el consumo, compramos lo el que la bienestar publicidad, ¿no? a la antigua, sino el bienestar a la Amartya Sen. Compro esa, ¿eh? El bienestar a la Amartya Sen es sinónimo de calidad de vida. Me encantó. No el bienestar a la década de 60-70. Me encantó.
porque el bienestar a la moda de la década de 60 y de 70 no le daba mucha bolilla a lo ambiental. Sí. De hecho, si se producía riqueza había que ensuciar. Eso no funciona Joaquín, en la actualidad. son las 14, tengo que cerrar. Bueno, yo tenía tantas cosas. No, para yo también, contarles. Bueno, escúchame. En una próxima entrega. Si querés, la semana que viene redondeamos algo por teléfono. Dale. Se nos pasó muy rápido el tiempo. Sí, a todos. ¿Qué más te y puedo quedó decir? pendiente la respuesta de los compañeros del CP en 38 también. ¿Querés decirla breve o no da para hacerla breve? No, ellos decían que la movilidad también era un elemento a tener en cuenta y tienen toda la razón. Sí. La segregación se puede medir por stocks, como hacemos nosotros, pero también por flujos. Bien. Y lo que está demostrado es que las poblaciones más segregadas por debajo, las más pobres y segregadas, son las que menos se mueven en el tejido urbano. Bien. 30 segundos, tiene 30 segundos para decirlo de ciencia y técnica. ¿Querés decir algo al respecto? No. Barañado dijo algo que a mí me pareció un pecado y que tenemos que remarcar. Él dijo que un país de 30% de pobres no se puede dar el lujo de invertir en ciencia. Y yo creo que es exactamente al revés. Como somos un país con 30% de pobres, estamos obligados a invertir en ciencia y técnica porque es la única forma de aminorar la brecha. Totalmente de acuerdo, y si no, hago esta pregunta. Si realmente ciencia y técnica no fuera tan importante y no ofrecería distintas vías de desarrollo para una nación o un territorio o una población, ¿por qué Francia, por qué Alemania, por qué Estados Unidos, por qué Canadá, por qué Japón, por qué China no invierten tanto dinero? Invierten millones y millones, invierten es por algo. Pero para aproximarnos a ello tenemos que invertir en términos relativos más que ellos. Por eso digo, pero en su PBI invierten mucho ellos. Nosotros vamos a invertir más, si no nunca lo vamos a alcanzar. Exactamente, si no siempre vamos a ser siendo unos dependientes, compradores autónomos. de tecnología. Y de relatos, como dijiste, exógenos. Exógenos, coloniales. Gracias, Joaquín Perren, por haber estado acá. Gracias a usted. Julia, gracias por haber estado. Bien, nos vemos comentario? el próximo jueves. No, las ganas de seguir escuchando a Joaquín, así que tenemos que comprometerlo para otra vez. Por supuesto, él y su equipo. Ha sido esto Humanidades. El próximo jueves de 3 a 14 lo esperamos en vivo por Radio Universidad 103.7. Gracias, Bomba. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Así pasó Humanidades, el espacio de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades. Una hora donde, a través del trabajo de estudiantes, graduados, docentes y no docentes, se conocen las formas de vinculación entre la universidad y la sociedad en la que se desarrolla, para fortalecer los lazos entre las organizaciones sociales y el ámbito universitario. Humanidades.